Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Tienes suerte de que siquiera te estemos pagando tus días de vacaciones acumulados, dijo, deslizando el sobre por la mesa como si fuera dinero para comprar mi silencio. Solo recuerda, nosotros controlamos tus referencias profesionales. Esa frase, dicha con una sonrisa socarrona tan amplia que podía ver las espinacas de anoche todavía atoradas en sus molares, se suponía que debía asustarme. Creo que esperaba lágrimas o tal vez alguna negociación desesperada, como si le fuera a suplicar que no envenenara mi perfil de LinkedIn. Pero me limité a mirar el sobre, luego a él. Forcé la sonrisa más pequeña posible, del tipo que le das a alguien justo antes de desconectar su soporte vital. La habitación olía a tóner de impresora, a limpiador de pisos con falso aroma a limón y a los humos moribundos de alguien que se creía intocable. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros como moscas sobrevolando un cadáver fresco. No me inmuté, no rompí el contacto visual, ni siquiera parpadeé. Gracias, dije, doblando el cheque cuidadosamente dentro de mi cuaderno. Agradezco la claridad. Se reclinó con las manos detrás de la cabeza como si acabara de ganar algo. Son solo negocios, Ava. Nada personal. ¿Qué es exactamente lo que dice la gente cuando es puramente personal, cuando se trata de poder, control, ego? Y yo había visto su ego desparramado en cada reunión de Estado, en cada revisión de código que pretendía entender. Cada frase la terminaba con un «haz que suceda». No fue un despido. No finjamos. Me querían fuera porque construí algo que no podían entender y eso los aterrorizaba. Cuando eres la única persona que sostiene los cimientos, no recibes palmaditas en la espalda. Recibes resistencia, silencio. Y un día, un memorando de reestructuración con tu nombre en tinta invisible. Mientras me levantaba para irme, soltó una risa falsa y dijo, sin resentimientos. Me detuve en la puerta. Me giré y lo miré directamente a la cara, con los ojos secos y la voz plana. Ni uno solo. Luego salí. De vuelta en mi escritorio, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Como una escena en una película de guerra justo después de que explota la bomba y el sonido se corta. La mayoría de la gente no levantó la vista. Algunos fingieron estar leyendo correos que ni siquiera estaban abiertos. Unos pocos tuvieron la decencia de mirarme y luego bajar la vista, culpables. Excepto Ethan, el becario. Me dio un pequeño asentimiento. Nada más. Ese chico llegaría lejos, suponiendo que no lo molieran hasta convertirlo en polvo como intentaron conmigo. Empaqué rápido. Siempre había mantenido las cosas ligeras. Un cajón, una taza de café, un bloc de notas con mis bocetos de arquitectura. El bolígrafo que robé del último evento fuera de la oficina porque era lo único que funcionaba en esas horribles pizarras blancas. No toqué la placa que me dieron el año pasado, MVP del equipo. Eso podía quedarse. Que se pudriera. Antes de cerrar mi portátil por última vez, envié 2 correos electrónicos. Uno a legal, pidiendo cortésmente, por supuesto, un desglose por escrito de mis contribuciones a la propiedad intelectual durante los últimos 18 meses. Solo para mis registros, por si acaso. Usé todas las palabras correctas, documentación, clarificación, alineación. Pero ese correo era una pistola cargada en un bolso de terciopelo. El segundo fue para mí misma, desde mi portátil personal, usando una red diferente. Era un memorando, una versión saneada del mapa de infraestructura no documentado. Sin código propietario, solo un esquema de cómo funcionaban las cosas. Las conexiones, la lógica, los sutiles actos de equilibrio que había diseñado para evitar que el sistema implosionara bajo su propio peso. Algo que solo yo entendía porque nunca se lo dije. Nunca preguntaron. Simplemente asumieron que siempre estaría allí. Pulsé enviar. Luego limpié mi escritorio, formateé el disco duro y dejé mi credencial en la bandeja como un casquillo de bala gastado. Para cuando las puertas del ascensor se cerraron, mi nombre ya había sido eliminado del espacio de trabajo de Slack. Vi la notificación desaparecer de mi teléfono. Alguien fue rápido. Siempre lo son. Creen que borrar tu nombre significa borrar tu impacto. Dejémosles pensar eso. Que cuenten la historia que necesiten. No estaba enfadada. No de la forma que ellos querían. No del tipo de enfado desordenado, ruidoso y que busca una demanda.
No, yo era algo peor. Estaba tranquila porque sabía algo que ellos no. Puedes despedir al arquitecto, pero si no entiendes el plano, simplemente estás viviendo en una casa sin muros de carga. Y un día, esa casa va a crujir, a agrietarse y luego caer. Pero bueno, al menos tendrán un organigrama limpio. El chasquido de mi taza al golpear la caja de cartón sonó más fuerte de lo que debería en una habitación llena de gente que fingía que yo no existía. Quizás era solo yo, pero cada clic de grapadora y cada toque de teclado se sentía deliberado, como si todos intentaran llenar el silencio que dejé atrás. Ni un solo te echaremos de menos. Ni abrazos de lado, ni siquiera el performativo mantente en contacto del tipo que solía robar mis post-its y llevarse el crédito por mis tickets de gira. Solo 30 personas con la cabeza gacha, actuando como si sus monitores fueran de repente lo más fascinante que habían visto en su vida. Incluso Clea, la señorita deberíamos ir a tomar algo alguna vez, se giró para ajustar el volumen inexistente de sus auriculares cuando pasé. No esperaba un desfile. No soy ingenua. Pero el borrado total dolió más de lo que quería admitir. La forma en que te eliminan antes de que tu silla se enfríe como si fueras contagiosa. Como si el olor a ser prescindible pudiera pegarse. Excepto Ethan, el becario, apenas salido de la universidad, todavía acostumbrado a hablar como si la gente importara. Se quedó de pie, incómodo, junto a la cocina, agarrando una barrita de granola como si fuera un salvavidas. Y me dedicó un asentimiento lento y firme. Sin palabras, solo respeto. Le devolví el gesto. No sonreí. No era necesario. Fue el único gesto humano real en todo el maldito edificio. Mi caja estaba medio llena. Un marco de fotos que nunca colgué. La taza que decía a ver si te atreves. Un bloc de notas con una docena de bocetos de arquitectura garabateados que nadie más se molestó en entender. Dejé la sudadera de la empresa. Que se la quedaran. No me pondría esa cosa ni para sacar la basura. Me moví lentamente, no por tristeza, sino por precisión. Como un cirujano guardando sus herramientas después de un corte limpio. Desenchufé mi cargador, lo enrollé apretadamente y lo dejé caer en la caja como una puntada final. Luego abrí mi portátil por última vez. Slack ya estaba cerrado. ¡Qué tierno! Alguien arriba fue rápido con la patada. Acceso a GitHub revocado. Repositorio saneado. Mi nombre borrado del historial de commits como si nunca hubiera existido. Pero hay cosas que no pueden borrar. Abrí mi correo privado. Escribí un mensaje para mí misma. Asunto: mapeo del protocolo G3 no productivo. Dentro, un memorando estéril. Despojado de marcas, despojado de identificadores de la empresa. Solo flujos lógicos, diagramas de procesos, comentarios sobre decisiones de arquitectura no documentadas que tomé cuando el sistema seguía colapsando bajo carga y nadie más podía arreglarlo. Nunca les dije cómo lo había estabilizado. Simplemente asumieron que dejó de fallar por arte de magia y estaban felices de fingir que yo no tuve nada que ver. Pulsé enviar, luego abrí un nuevo correo, para legal. Fui cortés, medida, profesional. Para mayor claridad y con fines de documentación futura, me gustaría una confirmación formal de mi autoría y contribuciones a los siguientes módulos propietarios. Luego enumeré los subsistemas críticos, los que todos usaban, los que construí silenciosamente los fines de semana porque los plazos eran imposibles y las expectativas altas. Aquellos por los que nunca me ofrecieron crédito. Ese correo era una mina terrestre envuelta en cumplidos aprobados por RRHH. En el segundo en que hice clic en enviar, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No paz, no victoria, sino peso. Como si acabara de colocar algo pesado y afilado en el suelo detrás de mí y me hubiera alejado, sabiendo que alguien lo pisaría eventualmente. Cerré la tapa, me levanté y eché un último vistazo a la pantalla. Luego desenchufé el cable. Caminar hacia el ascensor fue como moverse bajo el agua. Los pasillos se veían igual, alfombra barata, suculentas moribundas, pizarras blancas manchadas con lluvias de ideas a medio cocer. Pero todo estaba más silencioso, como si el edificio supiera que la había fastidiado pero no supiera cómo pedir perdón. No miré hacia atrás, ni cuando las puertas se abrieron, ni cuando se cerraron. Ni siquiera cuando oí el ding de otra notificación de Slack,
Probablemente alguien reaccionando con un pulgar hacia arriba a mi partida, como si eso lo hiciera aceptable. Pueden borrar mi foto de perfil, quitar mi nombre de los registros de commits, reasignar mi plaza de aparcamiento a un tipo con una voz más fuerte y una peor comprensión de las bases de datos relacionales. Los sistemas recuerdan, no el código base, no las páginas de Confluence que nadie actualiza. Me refiero a los sistemas reales, los que construimos para sobrevivir al caos, los que parcheamos a las 2 a.m., los que mantenemos unidos con cafeína, intuición y 3 capas de magia no documentada. Y cuando esos sistemas comiencen a tambalearse, se darán cuenta de que lo que borraron no fue una persona. Fue lo único que evitaba que todo el maldito tinglado se derrumbara. El día después de dejar Neilin, no revisé el correo. No publiqué una falsa despedida a la gente increíble con la que trabajé. No lo necesité. Los fantasmas no escriben actualizaciones de estado. En cambio, me desperté, me estiré por primera vez en meses sin que un ping de Slack me arrastrara a un incendio en producción y me quedé mirando el techo durante 1 hora. Solo respirando, solo recordando cómo se sentía el silencio. Sin planificación de sprints, sin falso agile, sin reuniones que deberían haber sido un correo electrónico pero que terminaron en una guerra de PowerPoint entre 2 directores que no sabrían cómo salir de una bolsa de papel mojado programando. Me senté y abrí un documento en blanco, sin logos, sin marcas, solo espacio en blanco y un cursor parpadeante. Luego comencé a escribir la versión más honesta de mi currículum que he escrito jamás. No la basura de palabras de moda que nos hacían añadir, no colaboré multifuncionalmente con las partes interesadas para impulsar soluciones escalables. No, esto eran hechos. Diseñé, construí y estabilicé la lógica de equilibrio de carga para el 92% del tráfico de la plataforma después de que fallara la integración del CDN de terceros. Autora independiente de protocolos de enrutamiento de backend que redujeron la latencia de la API en un 37%, sin permiso ni aplausos. Rescaté un lanzamiento de producto del 4º trimestre mediante ingeniería inversa de una función obsoleta que nadie más entendía. La reconstruí en 48 horas mientras mi director daba un discurso sobre la propiedad. No mentí. Simplemente, por fin, dije la verdad. Una vez que el currículum estuvo listo, creé un nuevo alias de correo electrónico. ABR. Ya no existía en Internet, pero ARWYAT sí. Un pequeño guiño a mi abuela. Ella habría apreciado el sigilo. Bajo ese nombre, abrí una pequeña consultoría. Nada llamativo. Sin sitio web, solo el boca a boca de 2 clientes en los que confiaba, excolegas que habían abandonado la trituradora tecnológica antes de que los convirtiera en avena. Me enviaron trabajos ligeros, auditorías de infraestructura, limpieza de API. Una startup necesitaba que desenredara un backend hecho con cinta adhesiva antes de su ronda de financiación serie A, y lo arreglé en 3 días. Sin dramas de Slack, sin ego, solo problema, solución, hecho. No se trataba de dinero, se trataba de espacio. Espacio para respirar. Espacio para recordar que no estaba loca, que era buena en lo que hacía, que el fracaso no era mío, era de ellos. Simplemente aún no lo sabían. Pero Neilin estaba empezando a sentirlo. No necesitaba fuentes internas. Puedes leer el dolor de un sistema en los patrones. La actividad pública en GitHub se estancó. Los lanzamientos semanales se convirtieron en quincenales, luego mensuales. Los usuarios comenzaron a quejarse en Reddit sobre comportamientos extraños. Páginas que expiraban, datos de usuario que se sincronizaban de forma inconsistente. Vi un hilo de soporte titulado ¿Por qué esta función es tan lenta ahora?, con una docena de respuestas frustradas. No hice clic, no lo necesité porque sabía exactamente qué era. Era el protocolo improvisado que construí cuando la plataforma comenzó a canibalizarse bajo alta carga. El que nadie más tocó. El que estaba enterrado bajo 7 servicios anidados y una redirección de DNS que nadie documentó. Se lo dije una vez, casualmente, durante el almuerzo. El director asintió mientras masticaba un sándwich y dijo, genial, solo asegúrate de que sea escalable. No era escalable, era quirúrgico.
Era un punto de presión preciso que redirigía el tráfico como una tubería principal de agua que evita una tubería rota. Y funcionaba a la perfección, silenciosamente, pero solo si entendías por qué la tubería se había roto en primer lugar. Ahora, nadie podía resolverlo. Seguían abriendo tickets por regresiones de latencia, añadiendo parches, llamando a DevOps para que revisaran registros que cada vez tenían menos sentido. Lo observé todo como quien sigue una fuga de gas lenta desde una manzana de distancia. Y aún así, nadie pronunció mi nombre. Ni en público, ni en línea, ni en susurros lo suficientemente fuertes como para llegar a mí. No podían, porque decir mi nombre sería admitir que yo importaba. Así que, en cambio, culparon a las herramientas, culparon al código heredado, culparon a las actualizaciones de versión. Cualquier cosa menos el hecho de que la mujer que desecharon sin ceremonia era la única que realmente entendía cómo funcionaba toda la máquina sin incendiarse. Pero eso es lo que tienen los sistemas. Recuerdan las manos que los construyeron, incluso cuando las personas no lo hacen. No me regodeé. No publiqué un tuit indirecto. No le respondí a nadie. Solo observé y esperé, porque cuando una estructura comienza a moverse y nadie sabe qué viga reforzar, no la arreglan. Entran en pánico. El pánico siempre hace ruido. Finalmente, el mensaje llegó a las 2:13 a. En uno de esos pins de madrugada con marca de tiempo que te dice que algo está en llamas o a punto de estarlo. Están presentando una oferta de adquisición. El comprador es grande, enorme, sin nombre, sin saludo, sin más puntuación que el punto final como si fuera el último clavo. Era de Tamir, uno de los pocos desarrolladores competentes que quedaban en Nilink. Un tipo callado, brillante con la optimización de memoria. Siempre llevaba calcetines con tiburones. Nunca me escribió después de que me fui. Nunca le gustó el drama. Así que, para que él enviara eso, algo estaba cambiando. Miré la pantalla durante un minuto, no respondí, simplemente me quedé allí en la oscuridad con el frío resplandor del teléfono iluminando mi techo. Casi podía oír la ansiedad en la frase. No me estaba advirtiendo por culpa. Me estaba advirtiendo porque sabía que faltaba algo y estaban fingiendo que no. Un segundo mensaje llegó 2 minutos después desde un número diferente. Tono diferente, mismo olor a desmoronamiento. Mason, las 2:15. ¿Te fuiste o te empujaron? Eso sí que me hizo incorporarme. Mason, ingeniero principal en Vaspara Systems. Solía dirigir campamentos de formación de backend en San Francisco antes de ascender en la cadena alimenticia y desaparecer en el mundo de la ingeniería ejecutiva. Había hablado en uno de sus eventos hacía 5 años, como sustituta de última hora. La mitad de las diapositivas estaban rotas. Guié a la audiencia a través de una depuración en vivo de un colapso de API sin preparación. Mason me había apartado después y me dijo, si alguna vez quieres dejar tu empresa, llámame. Hablas infraestructura con fluidez. Nunca trabajamos juntos directamente, pero seguí su ascenso. Era el tipo de persona que nunca hace una pregunta cuya respuesta no conoce ya. Miré el texto. ¿Te fuiste o te empujaron? Respondí a las 2:16 a. ¿Me importa? No respondió. No tuvo que hacerlo, porque si Mason me estaba escribiendo ahora, antes de que la adquisición fuera pública, antes de la debida diligencia, significaba que ya había visto algo. Algo en los repositorios o en los diagramas del sistema o en los informes de abandono de clientes. Algo que no cuadraba. Algo que apuntaba a un agujero negro con la etiqueta Pregúntenle a Ava con una flecha de neón gigante que nadie quería reconocer. No respondí de nuevo. Simplemente me recosté con los ojos bien abiertos, el corazón como un metrónomo, latiendo un compás demasiado rápido. Por la mañana, las redes de rumores se habían iluminado como un árbol de Navidad. 3 correos no leídos de antiguos colegas. Oye, pregunta aleatoria. ¿Recuerdas cómo se configuró originalmente la lógica de redirección? Rápida comprobación. ¿Sabes si el módulo de cumplimiento tenía un protocolo de respaldo? No respondí a ninguno. No por rencor, porque sabía exactamente por qué preguntaban y no estaban listos para decirlo en voz alta. Querían negación plausible, ayuda sin el titular. Querían mi cerebro sin mi nombre adjunto. Hice café, abrí Twitter y vi un tuit bajo del vicepresidente de producto de Nilink sobre transiciones emocionantes y el futuro de la infraestructura de entrega inteligente.
apestaba a desesperación de presentación de ventas. Hice clic en la página de LinkedIn de Vaspara Systems. Su página de contratación estaba congelada. Su equipo de fusiones y adquisiciones había desaparecido hacía una semana. Sin publicaciones, sin nuevas ofertas, solo una pausa, como si alguien hubiera pisado el embrague y estuviera sosteniendo el coche en una colina. Todavía no era una amenaza. Ni siquiera estaba en la sala. Pero las piezas se movían y yo estaba observando. Era divertido, de una manera sombría. Las mismas personas que me habían borrado ahora intentaban desesperadamente conectar puntos que no podían ver. Habían llevado a un comprador a una casa con cableado invisible y le habían dicho, sí, todo simplemente funciona. Excepto que ahora el comprador tenía preguntas y yo era la respuesta. El poder silencioso se construye lentamente como la presión del agua detrás de una presa. Y acababan de oír la primera fisura capilar. El comunicado de prensa salió un martes por la mañana. Pulcro, inflado, una sinfonía de tonterías corporativas. Nilink se complace en explorar oportunidades de asociación estratégica con un proveedor líder de soluciones en la nube para empresas. Traducción, nos están adquiriendo. Queremos sonar como si estuviéramos al volante. Y por favor, que nadie pregunte por la tasa de abandono. No me inmuté al leerlo. Estaba en mi tercera llamada de cliente del día, ayudando a un equipo en Austin a averiguar por qué su pila de microservicios seguía canibalizándose bajo carga. Pero guardé el enlace de todos modos justo al lado de la bolsa de trabajo de Vaspara Systems y un problema de GitHub inactivo que sabía que estaba a punto de convertirse en una bomba. Dentro de Nilink, imaginé que la lucha ya había comenzado. Salas de guerra, pulido de diapositivas, gerentes de producto tratando de recordar cómo decir escalabilidad sin reírse. Mi antiguo director, Doug, quien una vez me dijo que mi estilo de documentación era demasiado exhaustivo para ser práctico. Probablemente estaba paseando frente a una pizarra blanca tratando de explicar un sistema que nunca construyó con palabras de moda que no entendía. Él estaría a cargo del paquete de debida diligencia. Eso significaba métricas seleccionadas, gráficos de tiempo de actividad de horas no pico, retención de usuarios con el eje Y convenientemente ampliado. Podía ver la presentación en mi cabeza. Diapositiva 1, visión. Diapositiva 2, números. Diapositiva 3, resumen de la arquitectura. Un diagrama de bloques gigante con rectángulos de colores y flechas conectoras que dicen SQS y Lenda, aunque nunca usé ninguno de los dos. Y mi nombre, desaparecido, vaporizado. No en las atribuciones, no en los organigramas, no en la sección de éxitos de ingeniería. Pero los metadatos no mienten. Bajo la superficie, en los sistemas internos que Vaspara estaría revisando, quedaban rastros, descripciones de esquemas de API con etiquetas de autor, scripts de implementación que aún hacían referencia a mis iniciales en antiguos comentarios de Shell, registros de auditoría de revisiones de código que realicé sola cuando la plataforma se estaba desmoronando. Y luego estaba el comentario. No había pensado en él en meses. Un marcador de posición, en realidad, encajado en lo profundo de la lógica de eventos, enterrado bajo 6 dependencias y un interruptor de función no documentado. Decía, si estás leyendo esto, o eres yo o la próxima persona a la que culparán. Una broma sombría. La escribí durante una implementación a las 2 a.m., medio delirante, después de parchear el error de caché basado en el tiempo que nadie más podía reproducir. Esa solución mantuvo unida la canalización de informes durante más de un año. Nadie preguntó cómo. Simplemente estaban felices de que el panel dejara de congelarse, hasta ahora, porque alguien se lo leyó. Un ingeniero junior, aparentemente. Me enteré a través de un rumor, una de esas pequeñas ondas extrañas que viajan de lado por el mundo de la tecnología. Un tuit al que le dio me gusta a alguien a quien solía mentorizar, que citaba, encontré el comentario de código más salvaje hoy. Con un emoji de risa con lágrimas y una captura de pantalla recortada lo justo para evitar nombrar el repositorio. Excepto que lo reconocí de inmediato. El espaciado, la sangría, el tono seco. Mío.
Eso significaba que los compradores estaban investigando. Eso significaba que alguien estaba tratando de explicar esa sección de la plataforma y fracasando. Eso significaba que la fachada se estaba resquebrajando. No necesité interferir. No necesité filtrar nada. La gravedad de la verdad estaba haciendo todo el trabajo por mí. Cuando quitas la clave de un arco, el colapso no ocurre de inmediato. Durante un tiempo, todo parece estar bien hasta que alguien se apoya en él. La presión justa, la pregunta justa. ¿Quién escribió esto? ¿Por qué esta función no tiene cobertura de pruebas? ¿Por qué funciona, pero nadie sabe por qué? El problema de fingir que alguien no importaba es que, eventualmente, te ves obligado a explicar por qué las cosas empiezan a romperse en el segundo en que se van. Cerré el tuit, tomé otro sorbo de café. Entró un nuevo correo, una consulta de consultoría de una plataforma de tamaño medio en Atlanta que buscaba optimizar protocolos heredados. Lo archivé para más tarde. En este momento tenía un asiento en primera fila para el desmoronamiento y ni siquiera estaba en el edificio. Mason nunca fue un tipo dramático. Eso es lo que hizo que la siguiente parte fuera aún más condenatoria. Durante el tercer día de la revisión técnica previa a la adquisición, estaba revisando los documentos de cumplimiento de exportación. Proceso estándar, aburridísimo. Listas de contribuyentes, estados de ciudadanía, controles de acceso, toda la palabrería que se supone que es una simple casilla de verificación. Pero enterrado a mitad de la segunda pestaña de la hoja de cálculo, más allá de un muro de nombres y grupos de acceso aprobados, vio el mío. Reynolds, Ada. Estado, salida involuntaria. Acceso, revocado. Autorización, a nivel de sistema. Parpadeo. Lo leyó de nuevo. Luego levantó la vista hacia la gente de Nilink al otro lado de la mesa. 3 ejecutivos sumidos en el modo de sinergia positiva. Todos asintiendo a una diapositiva sobre la visión del producto y la integración sin fricciones. Mason cerró su portátil en silencio. No con fuerza, no con rudeza, solo lo suficiente para cambiar el aire en la habitación. Hagamos una pausa aquí, dijo con voz mesurada. Tengo una pregunta. El proyector se congeló en la siguiente diapositiva. El diagrama sobrediseñado de alguien sobre la canalización de datos de Nilink quedó suspendido a media frase como una guillotina. El vicepresidente de producto soltó una risa nerviosa. Claro. ¿Algo no está claro? Mason no le respondió. Se dirigió al director de tecnología. Esta parte de aquí. Su capa de enrutamiento, manejo de sesiones, equilibrio de carga, respaldo. Está etiquetado como legado estable en la documentación. El director de tecnología asintió lentamente. Así es. Ha estado funcionando sin tocarse durante más de un año. Sólido como una roca. Mason arqueó una ceja. ¿Sin cambios en un año? ¿En un entorno de alta carga como el suyo? Correcto, dijo el director de tecnología, un poco demasiado rápido. Mason golpeó la tapa cerrada de su portátil como un tic nervioso. ¿Y quién lo diseñó? Silencio. Del tipo que es más ruidoso que los gritos. Del tipo que hace que la gente se mire los zapatos. Del tipo que mata acuerdos. La vicepresidenta de ingeniería se removió en su silla, se aclaró la garganta y dijo, fue un esfuerzo colaborativo. Mason simplemente la miró. Ella se quebró. Quiero decir, comenzó bajo a Reynolds, pero ya no está en la empresa. El director ejecutivo de Vaspara, que había estado en silencio hasta ahora, observando con la quietud de un depredador, se inclinó ligeramente hacia adelante. No mucho, solo lo justo. ¿Se fue? El director de tecnología vaciló. Hubo una reestructuración. No encajaba con la nueva dirección. ¿Se la consultó durante este proceso? Preguntó el director ejecutivo. No, ella lleva fuera algún tiempo. ¿Nadie de su equipo actual puede hablar con certeza sobre la arquitectura de ese sistema? Otro silencio. Del tipo que acaba con carreras. El vicepresidente de producto intervino, desesperado. Tenemos documentación. Mason lo interrumpió. Hemos visto la documentación. Es vaga, circular y contradice el comportamiento observado bajo carga sintética. Hay módulos que llaman a servicios obsoletos sin lógica de conmutación por error. Algunas decisiones de enrutamiento no coinciden con ninguna política conocida. Hay un comentario en el planificador que dice, cito, si estás leyendo esto, o eres yo o la próxima persona a la que culparán. El director de tecnología palideció.
El director ejecutivo de Vaspara se levantó, lento y suave, como un juez al final de una sentencia. Vamos a reprogramar, dijo. Tómense un tiempo para revisar su arquitectura interna. Pero la valoración. Comenzó el director financiero. Depende de la sostenibilidad, dijo el director ejecutivo. Y ahora mismo, nos están pidiendo que compremos un coche sin volante porque despidieron al mecánico y nadie recuerda cómo gira. Sin gritos, sin golpes en la mesa, solo autoridad pura y fría. Luego salió. Mason se quedó un instante más, lo justo para ver cómo el color desaparecía de cada rostro en la habitación. No se regodeó, no sonrió, solo dijo, deberían haberla mantenido. Luego también se fue. De vuelta en su apartamento, el teléfono de Ava vibró. Un mensaje de un número que no estaba en sus contactos. He oído que se están ahogando. Lo veías venir, ¿verdad? Ava no respondió de inmediato. Se sirvió una copa, se sentó junto a la ventana, observó la ciudad moverse como un motor que nadie entendía del todo, y pensó, finalmente se apoyaron en él. El asunto del correo electrónico golpeó su bandeja de entrada como un latido que se salta un pulso, asesoría técnica confidencial inmediata. Sin saludo, sin rodeos, solo urgencia despojada de puntuación. Ava sorbió su café, negro, medio frío. No le importaba. Lo miró por un momento, sin hacer clic. Fuera de la ventana de la cafetería, el centro de la ciudad zumbaba en piloto automático. Abogados cruzaban imprudentemente con zapatos de $1000, un predicador callejero discutía con un semáforo, y alguien en un patinete line evitó por poco convertirse en un adorno de capó. Ava no se movió. Había estado esperando esto. No esperándolo con ansias, solo esperando. La gravedad siempre gana. Tocó la pantalla. El remitente estaba enmascarado detrás de una dirección Praxi de Vaspara. El lenguaje gritaba Mason, precisión disfrazada de vaguedad, solicitando su disponibilidad para una consulta a puerta cerrada sobre preocupaciones de arquitectura no resueltas derivadas de sistemas heredados adquiridos a través de la evaluación previa a la fusión. Traducción, están en pánico y tú eres la última linterna en el túnel. No respondió. Aún no. De vuelta en Nilink, la implosión interna había comenzado. La adquisición fue pospuesta indefinidamente, una actualización saneada en Slack que inmediatamente incendió a la mitad de la empresa. Los líderes de ingeniería fueron arrastrados a reuniones de alineación de 1 hora donde nadie se alineaba en nada. Los gerentes de producto que habían pasado los últimos 6 meses fingiendo que entendían el backend ahora enviaban mensajes frenéticos a los desarrolladores como «Oye, rápido, ¿puedes explicar qué construyó Ava?» La vicepresidenta de ingeniería fue la primera en quebrarse. Envió un correo masivo a todo el equipo técnico. Asunto, urgente propiedad del protocolo de enrutamiento. Si alguien tiene documentación, conocimiento o contactos que puedan ayudar con la lógica arquitectónica detrás de los protocolos de enrutamiento heredados, por favor responda lo antes posible. Estamos bloqueados en múltiples niveles. Necesitamos claridad antes del final del día. Por favor, escale inmediatamente. Eran las 11:32 a.m. A las 11:34, un ingeniero junior respondió. Creo que Ava tocó ese sistema. A las 11:35, Mason respondió, todo en minúsculas, sin saludo, solo Ava puede hablar de ello. El director que la había despedido, el de la sonrisa socarrona y la amenaza de las referencias, de repente estaba fuera de la oficina sin fecha de regreso. Algunos dijeron baja por estrés. Otros, reasignación interna, que es la jerga corporativa para lo están arrastrando a habitaciones donde los abogados toman notas. Alguien de RRHH envió un formulario pidiendo candidatos para la transferencia de conocimientos. El nombre de Ava se mencionó de nuevo en voz baja, luego más fuerte. Luego alguien recordó que no estaba en LinkedIn. Sin correo, sin sitio web, sin migas de pan digitales que seguir. Solo silencio. Hasta que la solicitud de reunión aterrizó en su bandeja de entrada. Ava terminó su café, se quedó quieta, dejó que el momento respirara. Al otro lado de la cafetería, una pareja discutía por una multa de aparcamiento. Un perro ladraba a su propio reflejo.
No oyó nada de eso. Estaba en otro lugar. De vuelta en la sala de servidores a las 3 a.m. configurando la lógica de conmutación por error con una linterna durante una tormenta que dejó sin electricidad a la mitad de la ciudad. De vuelta en una sesión de pizarra, donde dibujó un caso límite que nadie entendió y el director de tecnología dijo: dejemos eso para más tarde. De vuelta en su apartamento 3 semanas después del despido, viendo los gráficos de GitHub estancarse. Y ahora aquí estaban, de vuelta en su puerta. No porque hiciera ruido, sino porque hizo algo que funcionaba. Pulsó responder. Escribió 2 palabras, hablemos. Luego cerró su portátil y sonrió, solo un poco. El tipo de sonrisa que pones cuando te das cuenta de que los cimientos sobre los que creían estar parados eran tuyos todo el maldito tiempo. La habitación estaba en silencio, no tensa, solo deliberada. Paredes insonorizadas, cristal esmerilado, una jarra de agua con pepino intacta, sudando condensación sobre una mesa que probablemente costó más que sus últimos 3 bonos combinados. Abbas se sentó en un extremo de la mesa de conferencias, con el portátil abierto, el cursor parpadeando en una ventana de terminal. En el otro extremo, Mason, tan tranquilo como siempre, flanqueado por el director ejecutivo de Abbas para Systems y su consejero general, ambos observándola como cirujanos, esperando que un signo vital regrese. No trajo notas. No necesitaba diapositivas. Lo que tenía no podía ser capturado en viñetas o diagramas. Estaba en su cabeza. Árboles de arquitectura completos, mapas de conmutación por error, contingencias de pivote de latencia, la lógica no declarada que mantenía los sistemas respirando cuando todo lo demás fallaba. Pulsó algunas teclas, abrió un entorno de simulación simplificado y comenzó. Su voz era baja, clara, sin teatralidad. Bueno, el respaldo de enrutamiento no se inicia a través de la cola principal. Se bifurca silenciosamente a través de un demonio sidecar que anclamos al antiguo clúster de Redis. Ese clúster nunca se rediseñó cuando nos mudamos de las capas de caché locals porque, bueno, nadie sabía que todavía existía, excepto yo. Mason asintió una vez. El protocolo funciona fingiendo una condición de nodo muerto y dejando que las comprobaciones de estado activen la ruta de redirección. Pero la clave es engañar al servicio de monitoreo sin interrumpir el latido del núcleo. Es sucio, es frágil, pero mantuvo unido a su objetivo de adquisición durante 3 interrupciones importantes. Pulsó algunos comandos más, mostró registros en tiempo real, el engaño del latido. El truco de enrutamiento de carga que le compró a Anilink 6 meses de falsa estabilidad. Nadie habló. El silencio no era incómodo, era reverente. Cuando terminó, se reclinó, cruzando los brazos holgadamente. Ni arrogante, ni a la defensiva, simplemente había terminado. El director ejecutivo de Abbas cerró su cuaderno. Se inclinó hacia adelante y dijo: estabas mal pagada. Ava no se inmutó, no se hizo la modesta. Dejó que la frase colgara en el aire como el tañido de una campana. Nos gustaría hacerte una oferta, continuó, como vicepresidenta de ingeniería de plataforma. Borrón y cuenta nueva. Construye lo que quieras, como quieras. Igualamos la oferta de capital. Salario de 7 cifras, autonomía total. Tu equipo, tu pila tecnológica, tus estándares. Deslizó una sola página sobre la mesa. No era un contrato, era una hoja de términos firmada. Los números ya estaban escritos. Mason no dijo nada, solo la observó con la mirada firme. No había un te lo dije en su expresión, solo una afirmación silenciosa, como si hubiera sabido todo el tiempo que este momento era inevitable. Ava bajó la vista al papel. Los ceros no la impresionaron. No realmente. Lo que le llamó la atención fue la cláusula al final. Sin cláusula de no competencia, sin acuerdos de confidencialidad que bloquearan movimientos laterales, sin reclamaciones de propiedad sobre la propiedad intelectual preexistente. Libertad. No sonrió, no del todo. Pero algo en su pecho se aflojó como una correa finalmente desabrochada después de años demasiado apretada. Alcanzó el bolígrafo, hizo una pausa. Solo una cosa dijo. El director ejecutivo arqueó una ceja. Sin comunicado de prensa, sin anuncio, sin narrativa de nuevo liderazgo para estabilizar un activo en apuros. No me interesa ser el titular salvador de nadie. Él asintió. Hecho. Ella firmó.
Cuando salió del edificio 20 minutos después, el aire se sentía más pesado, pero en el buen sentido, como una tormenta a punto de estallar, no la sofocación de una oficina rancia y un miedo rancio. No revisó su teléfono, no le escribió a nadie, simplemente caminó 3 manzanas hasta la panadería que todavía hacía cruasanes como secretos de mantequilla doblados en papel. Se sentó afuera, dio un bocado y respiró por primera vez en demasiado tiempo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. La sala era de paredes de cristal y zumbaba con una anticipación cara. Un suave jazz sonaba desde el techo, lo suficientemente alto como para fingir calma. La cúpula de Nilink estaba de pie frente a una presentación de 20 diapositivas como predicadores en el altar de la visión. En el centro del escenario, Doug, el director, que una vez le dijo a Ava con esa sonrisa de mierda: "Nosotros controlamos tus referencias profesionales", ahora estaba sudando a través de su camisa de diseñador, leyendo tarjetas como un estudiante de secundaria tratando de fingir su camino a través de Hamlet. Su tono era falsamente confiado, cada tercera frase puntuada por un carraspeo. Mason se sentó frente a él, en la larga mesa de obsidiana, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Para ser justos con Doug, el comienzo de la presentación fue pulcro. Estaba ensayado. Habló de innovación, de ajuste al mercado, de resiliencia nativa de la nube y optimización post-escala. Frases vacías envueltas en un lenguaje caro. Todos asintieron. Así es como van estas cosas. Hasta la diapositiva 17. Salidas y transiciones. Doug pulsó el mando a distancia. La diapositiva apareció con una cuadrícula de nombres, títulos y textos saneados. Reynolds A., arquitecta de sistemas senior. Salida: reestructuración organizativa. Notas: infraestructura transferida al equipo interno. Documentación completa. Una mentira en 3 líneas. Mason se inclinó ligeramente, como un hombre que acaba de notar que la habitación estaba construida sobre arena. No dijo nada. Simplemente giró la cabeza hacia el director ejecutivo sentado a su lado y susurró 5 palabras en voz baja. El rostro del director ejecutivo se quedó sin color. No hizo una pregunta. No buscó una aclaración. Simplemente miró hacia abajo con una expresión hueca y suavemente, casi pidiendo disculpas, cerró su portátil. Ese sonido resonó más fuerte que cualquier cosa que Doug hubiera dicho en los últimos 20 minutos. Doug tartamudeó. Hay más contexto sobre eso, si quisiera. El director ejecutivo se levantó. Hemos terminado aquí. Sin alzar la voz, sin furia, solo un veredicto frío entregado con la contundencia de la caída de una guillotina. Uno por uno, la delegación de Vaspara recogió sus cosas. Mason fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, miró a Doug y dijo: deberías haber sabido la diferencia entre despedir un nombre y quitar un pilar. Luego salió. Al otro lado de la ciudad, Ava estaba sentada en su escritorio en una oficina de esquina soleada que todavía olía débilmente a alfombra nueva y pizarras blancas intactas. No estaba trabajando, solo leyendo. Un libro de ensayos cortos sobre arquitectura, no de código, de edificios reales. Mason se lo había enviado 2 semanas antes con una nota. Pensé que apreciarías los paralelismos. Algunas estructuras Ken por ego, otras Ken porque nadie revisó los cimientos. Su teléfono vibró. Tamir, las 12:42 p.m. Parecía como si alguien acabara de arrancarle el suelo de debajo de los pies. Ava dejó el teléfono lentamente. Sin respuesta. Solo silencio, denso con el sonido de la inevitabilidad. No publicó nada, no hizo una captura de pantalla del texto, no se lo reenvió a Mason. Simplemente sonrió, una sonrisa pequeña, privada, no cruel, porque al final no necesitó arruinarlo. Simplemente se apartó y dejó que él le mostrara al mundo lo que sucede cuando la única persona que lo sostiene todo se va en silencio y deja que la gravedad haga el resto. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré.